Estudiar ciencias biológicas en la Universidad de Valencia tiene muchas ventajas. Tenemos a nuestro alcance las infraestructuras y servicios más avanzados. Y un sistema de enseñanza adaptado al espacio europeo, donde los alumnos somos los protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje. El campus de Burjassot está muy bien comunicado. Dispone de gran cantidad de zonas verdes y espacios de ocio. En el corazón de este campus hemos encontrado un lugar privilegiado para el estudio de la vida, la Facultad de Ciencias Biológicas. La Facultad de Ciencias Biológicas imparte 4 grados y varios másters oficiales de la universidad. En el grado en Biología estudiamos los principios y leyes que rigen el funcionamiento de los seres vivos. En el grado en Bioquímica y Biomedicina comprendemos los sistemas biológicos a nivel molecular. En el grado en Ciencias Ambientales analizamos los aspectos científicos y sociales del medio ambiente y el cambio global. Y en el grado de Biotecnología aprendemos a manipular organismos, componentes o sistemas biológicos para la obtención de bienes y servicios mediante un enfoque multidisciplinar. Todos ellos se caracterizan por su perfil aplicado y de formación metodológica. Por eso, una parte importante de los planes de estudio tiene un carácter práctico. La facultad está equipada con instalaciones específicas para realizar prácticas. Dispone asimismo de recursos e infraestructuras dedicadas a la investigación, gracias también al Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental. En ellas trabajamos con instrumentación científica y recursos informáticos propios de las ciencias biológicas. Este aprendizaje práctico nos será de gran utilidad en el desarrollo futuro de nuestra profesión. La facultad está llevando a cabo una apuesta por la calidad y la innovación. Uno de sus objetivos es la mejora del rendimiento académico. Para conseguirlo, la facultad ofrece cursos de nivelación de química, matemáticas y física. De esa manera, los alumnos de primer curso pueden adquirir un nivel óptimo en estas materias básicas. En primero también podemos cursar una asignatura de libre elección que nos ofrece una visión general de los estudios de biología y de su aplicación profesional. En ella participan profesores voluntarios y alumnos de quinto curso como monitores. Eso nos ayuda a sentirnos parte del proyecto educativo desde el primer día. En el espacio europeo de educación superior, la implicación de los alumnos es la base del método didáctico. Además de las prácticas en laboratorio, realizamos trabajos individuales y en grupo, simulaciones y salidas al campo. También podemos asistir a seminarios y debates, cursar un periodo de prácticas en empresa a través de la DEIT o participar en los programas de intercambio con otras universidades españolas o extranjeras. Además, la universidad pone a la disposición de los alumnos un gran número de servicios como su red de bibliotecas y colegios mayores. Con todas estas actividades, no solo adquirimos conocimientos teóricos, también desarrollamos competencias y valores necesarios para incorporarnos al mercado de trabajo y realizar un aprendizaje continuo durante toda nuestra vida laboral. La Facultad de Ciencias Biológicas realiza una importante labor investigadora en colaboración con el Parque Científico de la Universidad de Valencia y con el CSIC. Los alumnos podemos incorporarnos como colaboradores en los departamentos y participar en proyectos de investigación. Otro de los objetivos de la facultad es la difusión de las ciencias biológicas en la sociedad valenciana. Las Olimpiadas de Biología o las jornadas de prácticas hacen que cada año se acerquen a nuestra facultad un gran número de estudiantes y profesores de secundaria. Se ha puesto en marcha un itinerario botánico por el campus de Burjassot. También se organizan conferencias y mesas redondas con motivo del Día de Darwin. Y realizamos un control periódico de los niveles de polen en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.
Los estudios que imparte la Facultad de Ciències Biològiques requieren de un alto componente vocacional. En consecuencia, los alumnos poseen una gran motivación y sus niveles de éxito académico son muy elevados. Por eso, la facultad se esfuerza por ofrecerles una formación flexible y práctica que favorezca su inserción profesional. El Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral de la Universidad de Valencia ha elaborado una lista de perfiles de ocupación para los titulados del centro. Diferentes estudios indican que la mayor parte de los titulados de la Facultad de Ciències Biològiques logra un puesto de trabajo relacionado con sus estudios. Este resultado positivo es para la facultad un punto de partida. El personal del centro seguirá esforzándose para aumentar los niveles de calidad en la enseñanza y mejorar la competitividad de sus titulados. Su objetivo es formar profesionales con una gran cualificación, pero dotados también de una sólida formación humana, capaces de contribuir con su trabajo a mejorar la sociedad en la que viven.